Hola, bienvenidos a El Candelabro. Un abrazo y los mejores deseos de este que os saluda, Javier Arries. Hola amigos, soy Jesús Callejo y sé por experiencia que cada nueva etapa es un reto y un atractivo, y mucho más en la vida de un programa de radio. Por eso os deseo todo lo mejor para ti, Fernando Muyor, y para todo tu equipo, y también para que la luz del candelabro siga iluminando muchas más temporadas. Mucha suerte y mucho ánimo. Un abrazo a todos. Soy Javier Sierra y envío un cordial saludo a los oyentes de El Candelabro en Azul FM Radio. Hola, soy Mariano Fernández Urresti y quería invitar a todos los oyentes de Cadena Azul Radio y Azul FM a que escuchen El Candelabro, un programa que no les dejará indiferentes, un programa seductor, un programa con duende, un programa con magia. Un saludo para todos. Soy la doctora Ana Mafé García y os voy a contar una lección aprendida por los mejores conquistadores del medievo. Desde hace cientos de años se cuenta que la espada del guerrero sabio no corta ni atraviesa, sino que refleja la luz. Liu Yutang, escritor chino, decía en el siglo pasado que hay dos formas de difundir la luz: ser la lámpara que la emite o el espejo que la refleja. El programa El Candelabro, que conduce nuestro sabio estratega Fernando Muyor, alumbra y refleja su luz a todas y todos los radioyentes en una nueva temporada en Radio Azul FM. Gracias por escucharnos. Gracias por reflejar esa luz. Hola, soy Antonio Galera. Aprovecho la ocasión para saludar a los radioyentes del programa El Candelabro, con motivo de esta nueva temporada en Azul FM Radio, con la cual espero todos podamos disfrutar como hemos venido disfrutando hasta el día de hoy. Muchas gracias a todos y os espero en alguno de los programas que me inviten. Gracias y buenas tardes. Soy Elena Merino. Quiero mandaros a todos un fuerte abrazo, a todos los radioyentes del Candelabro, y por supuesto desearos muchísima suerte en esta nueva temporada en Azul FM Radio. Un beso a todos. Hola queridos oyentes del Candelabro, soy Fermín Mayorga y espero que en esta nueva temporada que comienza sigáis siendo fieles a este programa que sin duda alguna lleva como bandera el mundo del misterio y donde el verdadero protagonista pues es el mismo, es decir, es lo arcano, lo misterioso y todo aquello que tiene que ver con el mundo de lo paranormal, etcétera, etcétera. Así que os animo a que sigáis constante a la escucha del Candelabro, porque sin duda alguna el misterio con mayúscula es y va a ser el verdadero protagonista. Hola, soy Daniel Gómez Aragonés y saludo a los radioyentes del Candelabro en esta nueva temporada en Azul FM Radio. Fuerza y honor. Hola, soy Jaime Barrientos. Un saludo a los radioyentes del Candelabro en esta nueva temporada en Azul FM Radio. Os esperamos a todos. Hola, muy buenas, soy Jesús Ejido, me conoceréis por el programa sobre el Paititi.
Un saludo, quiero enviar desde aquí un saludo a todos los radioyentes del Candelabro, sobre todo por su nueva temporada que va a comenzar en Azul FM Radio. Espero que vaya muy bien y que todos estos programas de misterios, de mitos, de leyendas puedan mejorar nuestra situación mental y anímica ante una realidad dura, difícil y a veces muy controvertida. Saludos a todos. Gracias. Hola, soy Juan Tomás Frutos. Saludo a los radioyentes del Candelabro en esta nueva temporada en Azul FM Radio. Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Luis Antonio Muñoz, autor de Historia Oculta de la Música, y saludo a los radioyentes del Candelabro en esta nueva temporada en Azul FM Radio. Soy Antonio Piñero y muy amigo del Candelabro en esta nueva temporada en Azul FM Radio. Os saludo a todos los amigos y os animo a que escuchéis el programa. Un fuerte abrazo. Hola, soy Pedro Juan Martín. Saludo a los radioyentes del programa El Candelabro en esta nueva temporada en Azul FM Radio. Hola, soy David Sentinella. Y desde Escobulandia quiero mandar un saludo a todos los radioyentes de El Candelabro, este magnífico programa amigo que desde ya, en esta nueva temporada, podéis disfrutar en Azul FM Radio. Un abrazo. Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza El Candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, el más allá, ufología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a las 12 de la noche en Cadena Azul Radio y Azul FM. Estimados oyentes, queridos amigos, buenas noches. Esta noche descubriremos y profundizaremos en una figura enigmática, llena de un gran misterio y cuya historia aún está entre el mito y la leyenda, la realidad y la fantasía. Tras de sí ha dejado toda una corriente de pensamiento. Hablamos del conde de Saint-Germain. ¿Quién fue Saint-Germain? ¿Existió realmente? Para ello tendremos esta noche a invitados excepcionales y además parte del equipo del programa como siempre. Por una parte, Rubén Legidos. Rubén Legidos es ministro de la Iglesia Anglicana, escritor y gran investigador. Por otro lado, tendremos a Josué Bonín de Góngora. Josué Bonín de Góngora es músico, compositor, escritor y un gran investigador también de todo el tema del oculto. Por supuesto, no faltará parte del equipo del programa y, bueno, estará nuestra compañera, la doctora en Historia, Ana Mafé. Y, bueno, yo creo que vamos a disfrutar esta noche y mucho del programa que tenemos delante. Pero antes, nuestro espacio, Habitación 237, de la mano de nuestro querido compañero y crítico de cine, Antonio Rentero. Vamos con ello.
Hola Fernando, buenas noches y gracias una vez más por invitarme a que la habitación 237 abra sus puertas dentro del candelabro para que todos escuchéis y veáis lo que el cine en algunas ocasiones nos ha permitido ver sobre el tema que se está tratando. Esta semana en el candelabro es la fuente de la juventud, la eterna juventud, el tema que estáis tratando, y me gustaría aportar algunas de las películas, no todas, pero bueno, algunas de las más significativas que creo yo que nos han aportado alguna visión en los últimos años sobre ese elixir de la eterna juventud, sobre esa fuente de la vida eterna, y además como algunas lo han abordado desde un punto de vista más o menos de cierto rigor histórico, con esa leyenda que ha llevado a muchos aventureros a dejarse la vida en las junglas de Sudamérica, y otras películas lo que han hecho ha sido proponernos cómo podría ser en la actualidad alguna fórmula que permitiera esta juventud eterna. En primer lugar, vamos a ver una película que se titula Cocoon, película del año 85 dirigida por Ron Howard, en la que la eterna juventud en esta ocasión venía un poco desde las estrellas. Era un balneario, una residencia de ancianos donde estos vivían una especie de segunda juventud, animados por ese elixir que nos llegaba desde las estrellas. Y con otra propuesta diferente, para mí una de las más originales de los últimos años, en el año 1992, dirigida por Robert Zemeckis, el mismo de la trilogía Regreso al Futuro, por ejemplo, o de Forrest Gump, que en esta película, en La muerte os sienta también, avanzaba con unos efectos especiales completamente revolucionarios para la época. ¿Qué pegas podría tener esto de ser eternamente joven, o más bien de vivir para siempre, que en ocasiones se confunde pero no es lo mismo? En el caso de La muerte os sienta también, con ese trío protagonista excepcional, con Meryl Streep, con Goldie Hawn y con Bruce Willis, tenemos la rivalidad entre dos mujeres que querían hacerse con los favores de un cirujano plástico capaz de conservar la juventud a estas dos mujeres, bueno, a cualquiera que pudiera costearse sus tratamientos. Por el camino, lo que encontraban era la ayuda, en este caso, de una bellísima bruja, que era Isabella Rossellini, y a través de esa técnica que se apartaba por completo de la cirugía plástica, lo que teníamos era un trabajo, por supuesto la película con algunos momentos disparatados, de comedia muy negra, un trabajo más bien de reconstrucción de los desperfectos que iban quedando en el físico de alguien que no puede morir, pero a quien cualquier atentado físico sí que le puede pasar factura. Y claro, ahí tenemos el problema, cómo mantener todo esto en buen estado. Hay que llevar mucho cuidado, y aquí tenemos ese problema. La vida eterna sí, pero no había una juventud eterna. Esa juventud había que mantenerla, y en este caso con esos servicios de maquillador de Bruce Willis, y no desvelaré nada, pero ahí en el final de la película, en esa rivalidad entre esos dos personajes femeninos, interpretados, como digo, por Meryl Streep y Goldie Hawn, quedaba una cierta sombra de duda sobre si el personaje de Bruce Willis de alguna forma habría encontrado la vida eterna. Otra propuesta también original y que nos retrotrae unos siglos atrás, pero desde luego nos acerca a las fuentes en las que se bebe el agua que te mantiene eternamente vivo, eternamente joven, es la película de Guillermo del Toro del año 1993, Cronos, su primera película, y en la que, en cierto modo, película protagonizada por Federico Lupi y Ron Perlman, actor fetiche este último de Guillermo del Toro, lo que se nos avanzaba aquí era una mezcla entre el alquimista y el vampiro, porque el Cronos, que es la palabra griega que se refiere al tiempo, al final es un aparato mecánico dentro del cual hay un insecto muy peculiar que se alimenta de la sangre de aquellas personas a las que pica, pero que al mismo tiempo es también capaz de convertir a alguien en eternamente vivo y quizá en eternamente joven, también según la época en la que te pille. Pero ya digo, esa extraña mezcla entre cómo mediante la alquimia y un procedimiento mecánico de hace varios siglos se podía conseguir esa eterna juventud en una película más de suspense e intriga que de terror, pero que sin embargo sí que nos traslada ciertas reflexiones sobre cómo debe afrontar la inmortalidad un ser humano.
Y estoy dejando para el final dos películas en las que sí que se nos está contando, dos películas más o menos recientes, una del año 2006, la otra del año 2011, en la que sí se nos está contando parte de esa leyenda típica, clásica de los exploradores que en el Nuevo Mundo han escuchado, han conocido la leyenda de la fuente de la eterna juventud y la están buscando internándose por junglas procelosas en las que la mayoría de los intentos acababan no solo con el fracaso, sino con la muerte de sus participantes. En primer lugar, en el año 2006, dirigida por Darren Aronofsky, se estrenó la película The Fountain, la fuente de la vida. La acción transcurre en diversos momentos históricos, uno de ellos en el siglo XVI, otro en el siglo XXVI, y con todos esos siglos de diferencia vemos la lucha de dos hombres encarnados por el mismo actor, por Hugh Jackman, que está tratando de conseguir, en el caso de la trama ambientada en el siglo XXVI, la curación de la enfermedad de su mujer, mientras que en el caso del personaje del siglo XVI, este sí que es el explorador que está tratando de encontrar esa mítica fuente de la eterna juventud. Son dos búsquedas que tanto materiales como geográficas, pero también son espirituales, y lo que se nos está contando en esta película, Darren Aronofsky es un director que en muchas de sus películas plantea no solamente una cuestión de puro entretenimiento, sino también nos lanza una reflexión ética sobre problemas de hondo calado, y en este caso ya vemos que es la salvación de la mujer amada o buscar para tu reina, para la reina Isabel de Castilla, buscar algo tan preciado como ese elixir de la eterna juventud. La película tiene su momento de drama, su momento de aventura, su momento de mística. Tampoco quiero desvelar nada por si alguien se aventura a verla. La recomiendo, pero también es cierto, como estoy tratando de haceros llegar, que no es una película de aventuras al uso ni una película de drama al uso. Darren Aronofsky es lo que tiene, siempre son propuestas originales las suyas, y en este caso, como digo, una de esas partes de la historia, dotado de cierta mística, pero sí que es más o menos una narración canónica de lo que entendemos por esa búsqueda de la fuente de la eterna juventud. Y la última película que quería comentar por hoy, para terminar con un poco de aventura y, en fin, desprendiéndonos un poco de algunas rigideces históricas, es una de las entregas de Piratas del Caribe. He perdido la cuenta, no sé si es la quinta o la cuarta. Es Piratas del Caribe en mareas misteriosas. Esta ya dirigida por Rob Marshall y con el elenco habitual de protagonistas. Y aquí es la película en la que aparece Penélope Cruz como antiguo amor del personaje que interpreta Johnny Depp y a quien trata de embarcar precisamente en la búsqueda de esta fuente de la eterna juventud. Dentro de esa panoplia de aventuras fantásticas, imaginativas, en algunas ocasiones quizá con demasiado más metraje del que podemos tolerar de una sentada, pero toda la saga de Piratas del Caribe nos lleva precisamente a esos misterios de los mares tropicales, no tanto de la jungla, es casi más acción sobre las aguas, pero sí que es cierto que es esa misma época en la que todas las leyendas parecían posibles. Ese nuevo mundo que tiene para el hombre occidental es nuevo, evidentemente llevaba ahí desde el principio de los tiempos, o por lo menos desde el principio de la formación de los continentes tal y como hoy los conocemos, pero sí que es cierto que cabían todas las posibilidades dentro de todas esas leyendas, todas podían encerrar algo de verdad y sobre todo, detrás de muchas de ellas hay ocasión de hablar de ello aquí en el Candelabro, ciudades perdidas, tesoros ocultos y en este caso qué mayor tesoro que una fuente de la eterna juventud, un elixir de la vida eterna o cualquiera de estas fórmulas para prolongar la vida o prolongar la juventud. Es uno de los argumentos, como digo, dentro de las múltiples subtramas que hay en las películas de Piratas del Caribe, pero esta en concreto en Mareas Misteriosas, en la que nos lleva a esa búsqueda. Es con la que Johnny Depp emprende, un poco forzado también hay que decirlo, la búsqueda que a lo largo de siglos en la literatura y también en el cine, como vemos, ha provocado el interés de los protagonistas y me imagino que todavía sigue provocando que haya alguno que piense si no habrá en algún rincón escondido de alguna jungla de Sudamérica, con las múltiples localizaciones que a lo largo de la historia se han propuesto, desde la península del Yucatán a la península de Florida y de ahí hacia abajo, pero en cualquiera de esas ubicaciones
quién sabe si todavía habrá algún manantial que algún aventurero, algún explorador esté deseando descubrir. De momento, aquí en Habitación 237, esto es lo que el cine nos ha propuesto, es lo que he querido trasladar a través de Habitación 237 a todos los oyentes y los espectadores a través de YouTube del programa El Candelabro. Y nada más, Fernando, agradecerte una vez más que me permitas este pequeño hueco, porque yo ya sabes que hablo de cine y estoy siempre encantado de hacerlo. Un abrazo muy fuerte para ti, Fernando, y un saludo muy afectuoso para todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, pues continuamos. Estamos en el Candelabro, queridos amigos, y muy bien acompañado por Rubén Legidos. Rubén, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Ana Mafé, nuestra querida compañera, buenas. Hola, muy buenas noches y muy agradecida, Fernando, una noche más por tu invitación. Gracias. Nada, hombre. Y bueno, Josué Bonín de Góngora. Josué, encantado de saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Fernando. Gracias por invitarme al programa. Bueno, pues esta noche vamos, como ya adelantábamos anteriormente, a hablar acerca de una figura muy, pero que muy enigmática, sin lugar a dudas, el Conde de Saint-Germain. ¿Quién era esta persona? ¿Existió realmente? A ver, ¿qué me podéis decir al respecto? Ana Mafé, por ejemplo. Pues la verdad es que es una figura muy controvertida porque cualquier figura del pasado que no tiene los registros que actualmente se pueden tener, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues siempre es un poco difuso el tema a nivel histórico. Parece ser que sí que existió y que además dejó un libro escrito, un único libro escrito que luego pues ha tenido bastantes hijitos y desde luego se le atribuyen enseñanzas y ¿cómo te diría yo? Y una escuela que ha dado muchísimo de sí, pero muchísimo de sí, dentro de lo que es todo el panorama de la New Age, por tildarlo de alguna manera, y sobre todo dentro del panorama del esoterismo y del crecimiento interior alquímico y de todas esas líneas que hoy en día se concentran en lo que conocemos como no sé, mindfulness o crecimiento interior y me parece súper interesante, porque que alguien que no existiera haya dejado tantas trazas a nivel historiográfico me parece muy interesante, así, para empezar. Josué, ¿qué opinas? ¿Fue un mito? ¿Fue una realidad? Bueno, efectivamente, como ha dicho Ana, es hacer una adaptación histórica del personaje en cuestión es difícil. Lo que parece cierto es que existió porque hay testimonios, ¿no? Los del Noval, lógicamente, porque era un hombre que decía haber sido muchas personas a lo largo de los siglos, y esto hay que verlo siempre desde el punto de vista de otro plano, ¿no? No solamente el matérico, más que material, el matérico, ¿no? Entonces era un hombre que de existir se movía en un plano diferente. Todas las derivaciones que se han hecho, como esto del mindfulness y todo esto, yo creo que son derivaciones un poco chapuceras realmente de su cuerpo doctrinal, ¿no? Su cuerpo doctrinal era esencialmente crístico,
¿no? Porque era un hombre que creía en Cristo y en el cuerpo crístico, fuera o no también real la existencia de Jesucristo, que parece ser que también fue un personaje real, ¿no? Completamente, está bastante claro, ¿no? Pero independientemente de eso, lo que importa es el cuerpo crístico. Y el personaje que nos ocupa, el libro que tiene, es el libro de oro, es un libro sumamente interesante, pero creo que hay que rescatar sus ideas con mucho cuidado y siempre separándolo, como tuve ocasión de decirte hace poco, de la tradición patrística de las Sagradas Escrituras. Todo esto lo iremos viendo poco a poco. Rubén, cuéntanos. Bueno, yo creo que el Conde de Saint-Germain es un hecho histórico. Tenemos evidencias que así lo demuestran, entre ellos la memoria de Casanova, en el que describe un encuentro con este señor. Tenemos algunos escritos o documentos como acusaciones legales que se le hacen, incluso estuvo preso. Los motivos, bueno, no está muy claro, pero parece que por un motín político. Entonces tenemos, por un lado, los hechos históricos que demuestran que este personaje existió. Por otro lado, tenemos la leyenda o el mito que se ha generado en torno a esta figura. Esta leyenda básicamente nace en el momento en el que el conde se encuentra, bueno, decir conde, bueno, quizás es mucho decir, porque bueno, él mismo se autodenominó, no está claro que él viniera de una familia nobiliaria, pero lo que sí que está claro es que al encontrarse en una de estas fiestas cortesanas, se encuentra con una condesa muy mayor y él le dice: yo cuando usted era joven la conocí. Y entonces parece ser que a partir de ahí se genera en la sociedad francesa un mito, una leyenda sobre él, y empiezan a decir que el conde de Saint-Germain es eterno. Seguramente yo también conozco algún señor que parece eterno y de otro siglo. Bueno, pues puede ser que ese halo de misterio, ese tipo de personalidad que parecen de otro siglo, siempre generan pues cierto misterio sobre el hecho de la persona, que es un dato histórico. Bueno, sí que es real, aunque hay que separar lo que es el ser de la apariencia, lo que es el mito de la realidad. Al parecer, bueno, no tenía ningún reparo en decir que había descubierto el elixir de la juventud, ¿no? Era un gran alquímico este hombre. Quería preguntaros una cosa. ¿Existió un tal Robert François Quesnay de Saint-Germain, mago, ocultista? ¿Puede dar lugar a que haya alguna ambigüedad biográfica al respecto? ¿Sabes? ¿Conocéis? Bueno, yo lo que he leído sobre Saint-Germain se refiere sobre todo a la obra que está en la biblioteca de Troyes. Entonces, existe un manuscrito en la biblioteca de Troyes, que evidentemente es manuscrito, y esto ya es importante, en lengua francesa, con una serie de atributos, de jeroglíficos, todo ello muy trabajado, o sea, no es una obra de azar. Entonces es muy curioso porque ahí sí que un tercero sí que dice que Le Très Sainte Trinosophie, que es como se llama, la Santa Trinosofía, está escrita y viene de, digamos, que la mente que lo conceptualiza es Saint-Germain. Entonces, indudablemente, estoy de acuerdo tanto con José como con Legido. O sea, aquí hay una figura que ha transmutado y ha transmutado con el paso de los siglos. Esto es muy parecido a lo que suele hacer el mundo artístico, por ejemplo, con leyendas, y me refiero al mito del rey Arturo. Todos sabemos que el mito del rey Arturo, con los prerrafaelistas a finales del siglo XIX, se reinventa. Bueno, pues tenemos que decir que Saint-Germain también sufre una reinvención a principios o a finales o a mediados del siglo XX. ¿Qué es lo que más me interesa de todo esto? Pues lo que antes ha comentado el compañero. El germen de Saint-Germain, curiosamente, es un germen que habla sobre la luz. Pero la luz tal y como la interpreta Jesús en su forma de dirigirse en los evangelios, sin ningún tipo de exégesis bíblica, ¿vale? Cuando Jesús dice ego sum lux mundi, cuando Jesús habla del amor, no cabe otra interpretación que no sea esa luz y ese amor. Entonces, desde ese punto de vista es súper interesante cómo Saint-Germain hace una relectura de Jesús desde el punto de vista
no sacro, para que todo el mundo me entienda, o sea, no teológico, y llega a unas conclusiones que al final él de alguna manera las interpreta con una palabra, y es que todo esto libera. Y es muy interesante en el momento histórico que Saint Germain habla, que es precisamente antes de la Revolución Francesa, cuando supuestamente todo el concepto social se ciñe hacia una opresión absoluta de derechos y además y de deberes casi fundamentales con el individuo. Entonces, Saint Germain está hablando del amor y de la libertad en un momento histórico brutal. De hecho, ese momento histórico lo estamos viviendo hasta hoy en día, que aún ponemos en tela de juicio si los poderes están divididos de verdad o no. Bueno, a mí lo que me resulta más interesante es que estamos en un periodo en el que el hombre está empezando a tener visos históricos hacia la ilustración. Es un momento en el que la razón está en auge. Y curiosamente, ese momento histórico en el que la razón y el racionalismo parecen encontrar su máximo apogeo, es cuando empiezan a generarse mitos e historias en las que la verdad y la mentira a veces se entrelazan. Y es curioso porque Saint Germain está en este momento un poco entre la verdad y la mentira. ¿Quién es este señor? Para descubrir su identidad tenemos que separar esa falsedad o ese arquetipo creado de lo que es su vida o su biografía. Es curioso que sea en ese momento en el que se busca la razón en el que aparezca el mito. Y yo creo que es precisamente en ese momento, porque en el momento en el que el hombre solo se basa en la razón, se mutila a sí mismo. El ser humano es mucho más que razón, es mucho más que pura racionalidad. El ser humano tiene muchas dimensiones. En términos freudianos hablaríamos de inconsciente. Yo no soy partidario de hablar de inconsciente, sino de hablar de otras racionalidades, incluso racionalidades no conscientes, no inconscientes, pero sí no conscientes. El ser humano es muchas otras cosas más allá de la pura razón. Entonces, en un momento en el que se ensalza la pura razón, hay algo más, que es el mito, es el símbolo, es lo imaginario, es algo que nos trasciende y que forma parte de nosotros. Y eso es muy importante, porque el ser humano no es solamente una cosa. Somos multicapilares, a veces lo blanco y lo negro no siempre no están tan polarizados como nosotros creemos. A veces el blanco y el negro se rozan y siempre hay una escala de grises en las cuales pues, nos podemos perder infinitamente. Josué. Bueno, vamos a ver, aquí hay mucho que diseccionar porque yo estoy en parte de acuerdo y en parte en desacuerdo con nuestro querido amigo Elegidos y diré por qué. Una cosa es una verdad y otra cosa es, una cosa es una mentira y otra cosa es una falsedad. Por eso la verdad hay que contraponerla a la falsedad, no a la mentira, porque la mentira lleva consigo patrones morales y éticos que quizá no vengan al caso, ¿no? Entonces, es simplemente un detalle, ¿no? Pero en cuanto a la razón, creo que vivimos una época de ilustración de desilustrados, ¿no? Porque esto es la razón de la sinrazón, que decía Don Quijote de la Mancha, ¿no? Porque fijaos que hoy en día la razón se ha extrapolado a conceptos únicamente positivistas, es decir, tú nada más tienes que creer porque me están manipulando en la conspiración universal y de tiempos de los griegos, etcétera, etcétera. Las conspiraciones que todos sabemos son absurdas y entonces pues fíjate nada más que de tus sentidos, ¿no? Lo que ven tus ojos. Entonces, claro, esto anula automáticamente por falta de rigor y de falta de conocimiento, porque hay mucha información pero poco conocimiento, casi toda la ciencia hasta ahora, ¿no? Y diré por qué. Vamos a ver, casi todo lo que subyace en el universo tiene una connotación a priórica de la sensibilidad, es decir, tiene un modelo matemático. Entonces, cuando las cosas se emiten en un modelo matemático, como los espacios de Hilbert, que es el sustento de la mecánica cuántica, de la física cuántica, pues entonces vemos que surgen cosas y fenómenos que se miden, se pueden rastrear, pero no se pueden ver a la escala de los sentidos que nosotros tenemos. Entonces, de ahí, por ejemplo, surgen fenómenos
tan extraordinariamente locos como el terraplanismo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando estudié física teórica, que no es mi profesión, pero lo estudié en la especialidad de gravitación, entonces que te digan que la gravitación no existe porque se inventan una serie de cosas que son realmente absurdas, o sea, se pueden desmantelar en 1 minuto y medio, ¿no? Pero la razón se ha traducido únicamente en un positivismo a ultranza. Y esto es lo que teníamos hace 4, 5, 6.000 o 7.000 años. Es decir, la independencia de nuestros sentidos, de una realidad física, es lo que nos ha hecho hablar ahora mismo por el Zoom. Ni más ni menos. Las ecuaciones de Maxwell, las transformaciones de Lorentz, las ecuaciones de Einstein de campo. Entonces, pues toda esta serie de cosas es lo que nos ha permitido hasta ahora hablar por el Zoom. Entonces, porque, claro, esto se basa en algo, ¿no? Esto está hecho por algo. Entonces, toda esta negación, este movimiento negacionista de todo, sistemáticamente, para crear un no sé qué, porque van a volver a preguntarse por qué la Tierra tiene diferente temperatura en los polos que en el Ecuador, ¿no? Cosa que sería imposible en un mundo plano. O por qué la Tierra es un bipolo magnético, porque no existen los monopolos magnéticos, ¿no? Entonces, si no, ¿cómo vas tú con una brújula, ¿no? Entonces, pues todo esto vamos a tener que reconstruirlo otra vez, pero encima chapuceramente, porque está todo dicho ya, hasta aquí está todo dicho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos entrando en un auténtico caos, en un auténtico marasmo. La razón de la sin razón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de la vuestra hermosura. Eso decía Don Quijote de la Mancha de Dulcinea del Toboso, ¿no? Entonces, esta razón de la sin razón es la reina que tenemos ahora mismo. Entonces, claro, vivimos en un mundo, desde mi punto de vista, vamos, completamente disparatado, ¿no? Entonces, la gente, en la gran generalidad, pues crea ídolos, ¿no? Porque el hombre necesita ídolos, o no ídolos para idolatrar, sino ídolos mentales, ¿no? Entonces surgen personajes como este hombre, que es sumamente interesante por otra parte, es lo que dice su doctrina, que no es una religión, es un cuerpo doctrinal, que es muy diferente. Y bueno, esto es lo mínimo a lo que se puede agarrar la gente que tiene cierta cultura, pero lo que no tiene cierta cultura, pues te niegan la existencia de Aristóteles, te niegan la existencia de Platón. Entonces, claro, realmente, pues lo que estoy diciendo, y perdóname este rollo pues soltado, es la razón de la sin razón. Esto es el punto de vista que tengo yo, querido Fernando. ¿Y qué es lo que dice su doctrina exactamente? Bueno, el libro de oro es un libro que hay que tomarlo con mucha precaución, porque yo creo que es conveniente tener una base teológica en el sentido tomasiano. ¿Por qué digo esto? Porque cualquier cuerpo doctrinal no te va a poner ni quitar la fe si no la tienes, y si la tienes tampoco te la va a quitar, ¿no? Pues la fe es una cosa que forma parte de un plano diferente. Pero sí que es verdad que hay que tomarlo con cuidado, porque la principal premisa del personaje que nos ocupa es: yo soy la actividad en la vida, es decir, la vida es Dios en acción. Y él constantemente hace decir la palabra yo soy, con la consecuencia peligrosa de decir que uno es el centro del universo, o que el hombre crea a su imagen y semejanza una naturaleza antropomórfica. Aquí, ¿no? Bueno, tengo precisamente aquí delante el mantra de sus enseñanzas: yo soy un centro, a mi alrededor gira un mundo. Yo soy un centro de influencia y poder. Yo soy un centro de pensamiento y fuerza. Yo soy un centro de energía en la gran vida una del universo. Yo soy invencible y no puedo ser dañado. Yo soy inmortal y no puedo ser destruido. Así sea. Lo hemos visto que un simple virus manda el mundo un poco al carajo, ¿no? Entonces, sí. Hemos visto que no es antropomórfica. Plotino ya decía que la principal soberbia del hombre es pensar que el alma le pertenece. Entonces, desde ahí todo lo demás. Entonces, este hombre existe en el yo soy, haciendo una retroactividad bíblica a cuando Yahvé dijo yo soy el que soy, que eso significa nada más que es el único ser necesario que está exento de la contingencia. Entonces, si esto se lo pone en un hombre, descontextualizándolo de su valor espiritual, pues yo soy, acaba siendo un mantra que a uno se cree que es el dueño del mundo, cuando lo que está diciendo es todo lo contrario. Lo que está diciendo es que en ti hay un Dios y que la vida que tienes es Dios en acción, ¿no? Ese Dios en acción es lo que te permite vivir. Tu vida no es tuya. O sea, dice prácticamente lo mismo que decía Plotino, lo mismo decía Cristo, cuando decía yo soy la resurrección de la vida hace 2000 años. Es que todo parte de ahí. Solamente puros como la reencarnación, pero bueno.
Sí. Rubén lo veo con cara muy pensativa. Más que hablar de su doctrina, que la ha expuesto muy bien mi compañero, me gustaría hablar de ciertas prácticas esotéricas que ha habido, sobre todo desde el ambiente de la teosofía, en el que Saint Germain ha sido considerado como un ser sobrenatural. Saint Germain ha sido considerado por su eternidad como una especie de maestro de la sabiduría antigua o un maestro ascendido. Entonces, ha habido curiosos y polémicos teósofos en los cuales dicen que desde finales del siglo XIX o principios del XX han tenido encuentros con Saint Germain. Entonces, es curioso porque es una larga lista y todos, por ejemplo, existe el fundador de la actividad Yo Soy, que tiene que ver con esa doctrina que está explicando ha explicado mi compañero. Él afirmó, el fundador de la actividad Yo Soy, que se había encontrado con Saint Germain en el Monte Shasta, en California, en el año 1930. Bueno, todos estos que han practicado no solo la New Age, sino movimientos un tanto heterodoxos, digamos, han visto en este señor algo más que un simple hombre, sino han visto una persona que vive eternamente en un plano y desde él te puedes encontrar con él y adquirir sabiduría. O sea, Saint Germain no es solamente una doctrina, sino que sería una fuente de gnosis, una fuente de conocimiento, una fuente de iluminación. Entonces, ya no solo la persona, es un arquetipo que tiene que ver con un estadio de la sabiduría. Ana. Pues me parece realmente interesante lo que estamos comentando, porque realmente, o sea, la primera vez que se publica su libro Santísima Trinosofía, se hace en 1908 y lo hace Anales Masónicos. Entonces, claro, a través de quien pone en conocimiento o los circuitos por donde se pone el conocimiento, esos conocimientos discurren por un sitio o por otro. No es lo mismo que edite, para que todo el mundo me entienda, el Vaticano, que edite, pues no sé, masones argentinos reunidos, con cariño lo digo. Desde el punto de vista práctico, es cierto que el libro que él edita, que es este libro con jeroglíficos y que en realidad es un viaje iniciático a través de, bueno, pues de un personaje que supuestamente pues está como si estuviera encarcelado y bueno, pues él está contando ese viaje iniciático. A mí en ese aspecto me recuerda un poco al libro de Profundis que hace Oscar Wilde desde la balada de Reading cuando está encarcelado. Porque hay grandes escritores a lo largo de la historia que cuando están encarcelados y cuando están privados de libertad, pues tienen esos momentos de lucidez y bueno, y la suerte de que haya llegado hasta nuestros días esos textos, pues así lo demuestra. Entonces, si digamos que el dominio de conocimiento de Saint Germain era la exégesis de la figura de Jesús a través de su propio yo, porque todo el mundo lo entienda, Saint Germain lo que está diciendo es que él conoce un camino que le ha ido mejor o peor y que es el camino es el que entrega. Luego, ¿qué ocurre? Pues que yo he hecho un estado de la cuestión sobre los libros que luego se van editando, que se le atribuyen a él y efectivamente pues se va agrandando esa leyenda de forma magnificente. O sea, si Saint Germain en un libro, por ejemplo, donde se habla de los secretos de los alquímicos, Saint Germain habla 7 idiomas, pues si cojo un libro editado en otro sitio, pues ya habla 30. Y esto pasa, ¿no? Entonces, tal cual han dicho Rubén y Josué, pues ahí el lector tiene que saber discernir un poco el mensaje y de qué va todo esto. Yo voy a nombrar 3 libros. La práctica de las llamas, que lo he ojeado, para mí es el que más se podría parecer a lo que es Saint Germain. Luego, hay otro que también se le atribuye a él, que se titula La palabra de Dios, y curiosamente en él se describe así a Saint Germain, como Dios de la liberación. Dios de la liberación y además se habla de una construcción intencionada del mensaje de Saint Germain. O sea que ya se está un poco desvirtuando el tema primitivo de lo que sería una experiencia de vida, una forma de canalizar
enseñanzas que todos sabemos que están ahí. Y luego, pues lo que comentáis del libro de oro, claro, decretar yo soy, pues implica lo que muy bien ha dicho Josué. Si conoces que en hebreo el nombre de Dios no se puede nombrar. De hecho, el segundo mandamiento hebreo es: no nombrarás el nombre de Dios en vano. Pues entramos en una serie de simbologías que, si no se conocen bien, pues al final el mensaje es un poco torticero. Y lo estoy diciendo con mucho cariño, sin intentar ofender a nadie. Me he dado cuenta que todos los libros que hablan en tercera persona de Saint Germain siempre usan una trilogía: fe, esperanza, caridad, deseo, querencia, expectativa. Pues sí, todos se nutren un poco de esa trinosofía que él escribió, y que para mí, pues todos los libros que lleven a hablar del crecimiento y del sentido de la vida en un tono de cordialidad, de paz, de amor, de luz, pues me parece maravilloso, porque el sol brilla en 360 grados para todos los pueblos, y cada uno pues tiene una forma de percibir y de vivir esa luz. Luego, ir con dogmatismos a veces es peligroso, y precisamente la Iglesia Católica siempre, entre comillas, a lo largo de la historia ha pecado de dogmática. La aparición de este tipo de personajes a lo largo de la historia, haciendo exégesis distintas, pues curiosamente también y esto que me corrijan mis compañeros, también se habla de Saint Germain como un posible precursor o un posible... Es que la palabra exacta no la sé, porque es que como no se define muy bien según qué lees, pero vamos, como si fuera un segundo San Francisco de Asís. Pues sí, a lo largo de la historia, dentro de lo que es la propia Iglesia, hay personajes que ponen el acento en lo espiritual, en lo no material, y bueno, ahí estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Josué, de que precisamente cuanto más avanza la ciencia, más somos los seres humanos capaces de hablar de un estado de vibración, de vibrar en armonía, de vibrar en paz. Conceptos que antes intentaban explicar de otra manera, pero que ahora, gracias a los encefalogramas y gracias a las técnicas, realmente sabemos que el flujo neuronal y espacial existe y se cree y se puede contabilizar. Entonces pienso que para acabar un poco mi disertación, pienso que hace unos 2-3 siglos, 1700 largos, hubo una mente que quiso disertar, que evidentemente esa disertación no podía ser una disertación abierta, porque todavía quedaba muchísimo campo en lo que es la censura, por hablar claro, y que cuando su conocimiento eclosionó a partir de 1900 y pico, pues hubieron diferentes líneas que lo utilizaron. Y bueno, me da la sensación de que, bueno, estamos hablando de por lo menos un intento de religión, o ¿de qué estamos hablando exactamente? Yo creo que lo explica muy bien Josué. Es un cuerpo doctrinal, es una forma de entender lo que es, pues, el conocimiento que había en ese momento. Si en el siglo XVII el conocimiento europeo se centra en corrientes orientales y en corrientes judeocristianas, pues la exégesis que hace Saint Germain, ahí está. No crea nada nuevo, Para mí es como él reconceptualiza los mensajes que supuestamente nos han ido dando los grandes maestros de la existencia de la humanidad. Rubén. Sí, yo me gustaría decir que yo creo que detrás de la doctrina de Saint Germain lo que encontramos es una práctica que nosotros no logramos entender porque nuestro lenguaje no es preconfigurativo. En el lenguaje semitas, por ejemplo, nunca se le ocurriría a un judío, por ejemplo, ponerle a su hija Dolores, no porque haya ningún problema, sino porque la palabra hablada para un judío tiene poder. Entonces, cuando yo uso la palabra, por ejemplo, puede servir para bendición o puede servir para maldición. Entonces, cuando yo llamo a mi hija Dolores, en una mentalidad semita,
yo lo que le estoy provocando es que esa mujer sufra y vaya a sufrir mucho en su vida, porque se llama Dolores y la estoy maldiciendo cada vez que la llamo. Entonces, lo que yo digo con la boca es preconfigurativo. Entonces, cuando decimos no hay que decir el nombre de Dios o no decir el nombre de Dios en vano, poseer el nombre de Dios es tener un poder absoluto, porque tú tienes la capacidad de nombrar a Dios y eso hace que Dios aparezca. Entonces, para que Dios aparezca, primero tú tienes que estar preparado como persona, porque si no, mueres, absolutamente por la santidad. Y segundo, porque si tú posees el nombre de Dios, posees un poder. Entonces, cuando Saint Germain te está dando el nombre o está tratando con el nombre de Dios, lo que está tratando es con un poder interno que los seres humanos tenemos, que es el poder de llamar o invocar o evocar, según la diferencia que hagamos, a un poder sobrenatural. Y esto es un poder que tiene que ver con el nombre de Dios. Y el nombre de Dios, como sabemos, en todas las tradiciones está perdida. En la masonería este nombre se busca y está. Incluso se trabaja con él en un cuarto grado o en un tercero, que es el complemento de maestro, que es el arco real, y tiene que ver con ese nombre perdido de Dios. Pero lo curioso es que lo que es Casanova, aunque no lo sepan muchos masones, a la masonería es Saint Germain a los Rosacruces. O sea, Saint Germain está más implicado en el Corpus Rosacruz, no en el Corpus Rosacruz moderno, sino en los Rosacruces tradicionales. Entonces, es importante que pensemos que lo que hay detrás de esta doctrina o este corpus es una práctica de nombrar a Dios, que en definitiva es un poder que está en el hombre. Josué. Bueno, tengo que felicitar a mis contertulios porque han hecho una exposición francamente buena de unos aspectos que yo quería decir, que es que efectivamente, de alguna forma, como decía Wittgenstein, el lenguaje conforma la realidad, ¿no? O sea, de alguna forma, si decimos que el tenedor está a la izquierda del cuchillo, pues de alguna forma, no sabemos cómo, el tenedor acaba a la izquierda del cuchillo, ¿no? O sea, lo que decía Wittgenstein, eso es muy de la filosofía de Ludwig, de Wittgenstein, no se llama Ludwig, no me acuerdo en este momento, de Wittgenstein, que decía que el lenguaje conforma la realidad, ¿no? Muy importante. También quería decir que fijaos cómo, bajo mi punto de vista, en las sucesivas, sí, el hombre eterno, ¿no? No es lo mismo eterno que inmortal. Hay una cosa, matices sutiles ahí, ¿no? Fijaos cómo reencarnación puede confundirse, bajo mi punto de vista, con transustanciación, que es diferente, ¿no? Materia y sustancia son dos cosas diferentes. Entonces, fijaros, la esencia del agua son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿verdad? Pero fijaros cómo puede presentarse en tres formas, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso, siendo la esencia la misma, ¿no? Es un ejemplo un poco así, un ejemplo de trazo, para que la gente que nos escuche pueda entender en qué se entiende por transustanciación. Porque Padre, Hijo, Espíritu Santo eran, y siempre estamos con uno y trino, como en el hombre, forman parte de la misma realidad y de la misma corporeidad material, espiritual, perdón, porque el espíritu también tiene materia espiritual, ¿no? Esto quien haya indagado un poco por ejemplo, en el martinismo, pues se dará cuenta de lo que estoy diciendo, concretamente en el aspecto de la resurrección de Cristo, porque además el personaje que nos ocupa tenía como mantra yo soy la resurrección de la vida, yo soy la resurrección de la vida, yo soy la vida, ¿no? Entonces, más que de reencarnación, había que hablar de transustanciación. Un ejemplo de transustanciación lo tenemos en lo que pasó en lo que se llamó el milagro de Bolsena, que unos curas que no eran muy creyentes, ¿no? Lo que pasa, claro, mucha gente se metía ahí pues, para ganar dinero, ¿no? Pues, al fin y al cabo, la humanidad pues tiene que comer y vestirse, ¿no? Pues al partir la oblea consagrada, pues sangró, ¿no? Y entonces esa sangre está, por lo visto, en la sangre de Cristo, que está en Bolsena, en el mármol, que yo he tenido el placer de verlo. Es una iglesia preciosa, está al lado del lago de Bolsena. Entonces, el milagro de Bolsena, que además es el origen del Corpus Christi,
pues es un ejemplo de transustanciación, ¿no? Entonces, quizá lo que este hombre, Saint Germain, pretendía decirnos es que él era la misma esencia incorpórea que se fue transformando, transustanciacionando en distintos cuerpos a lo largo de distintas épocas. Esto es lo que pienso yo que es más acertado que decir que reencarnación. Quizá ha habido ahí un pequeño desliz, a lo mejor de las traducciones o algo, ¿no? Pero yo quiero decir que realmente es una transustanciación. ¿Es posible esto? Bueno, yo sé que esto no soy tan profundamente alquímico ni conozco los secretos de la alquimia tanto como para esto, o sí, porque si lo supiera tampoco lo diría, ¿no? Antes habéis nombrado acerca de, habéis dicho algo acerca del Conde Saint Germain, es un maestro ascendido. ¿Qué es un maestro ascendido? Bueno, yo solamente aportaré un poquito, algo. Curiosamente, una de las personas que a veces es tomado como un maestro ascendido es Jesús de Nazaret. Y curiosamente se le atribuye unas palabras al conde de Saint Germain, en el que Saint Germain dijo: bueno, yo cuando conocí a Jesucristo ya sabía que iba a acabar mal. Bueno, parece ser que Saint Germain decía que lo había conocido y había estado con él. A veces hay ciertas personas que se entiende que están por encima moralmente, por su carácter, por su bondad, por su misericordia, porque a veces el ser humano está más programado para impartir justicia o reclamar justicia que para dar misericordia y perdón. Entonces, hay personas que se muestran por sus virtudes, por un estadio superior, moralmente, intelectualmente, en sabiduría, al resto de la humanidad. Estas personas con un carácter superior se entienden que están en un estadio de desarrollo espiritual mucho más avanzado que otras personas. Entonces, estos se consideran que son maestros ascendidos, pero no solamente esto, sino que estas personas, por su grado de sabiduría, desarrollo espiritual y pureza, una vez muertos, están en planos de existencia superiores. Los planos de existencia estarían divididos en planos metafísicos, según pues, el corpus ocultista o esotérico que se practique o se crea, y incluso el mismo San Pablo en las Escrituras habla de 7 cielos. Bueno, pues el 7º cielo, habla de 7 planos de existencia. Bueno, pues estos maestros ascendidos estarían en planos superiores incluso a aquellos que tenemos una existencia más media o más humilde, digamos, en nuestro desarrollo espiritual, y pues una vez muertos, pues nuestro estadio existencial más allá de la tumba o de ultratumba estará en un plano inferior al de estos señores, que está en un plano superior. Josué. La exposición de Rubén ha sido magnífica, de decirlo que es un maestro ascendido, efectivamente. Fijaos cómo en el plano terrenal se confunden términos muy importantes, ¿no? Porque yo siempre digo que el lenguaje hay que utilizarlo en una de las vertientes es la dualidad material y la dualidad espiritual, porque si aprendemos a disociar estos términos, comprenderemos muchas realidades del mundo material y del mundo espiritual. Por ejemplo, aquí creo que se confunde mucho justicia con equidad. Son dos cosas diferentes, ¿no? La equidad es una cosa la equidad es algo que corresponde al mundo matérico, ¿no? Al mundo de la carnalidad, ¿no? Mientras que la justicia, no puede haber justicia si no hay clemencia. Ya pertenece al plano espiritual. Entonces, esas bifurcaciones que tiene el lenguaje podemos encontrar cientos de miles. Si aprendemos a disociar estos dos términos, podremos empezar a comprender la realidad material y la realidad espiritual. Los maestros ascendidos saben mucho de todo esto. Los maestros ascendidos, habría que decir que hay en los desiertos, realmente no hay tales desiertos, ¿no? Se supone que hay
ciudades que se llaman ciudades etéricas, ¿no? Pero esto hay que saber interpretarlo al hilo de cuando Su Majestad, como decía Teresa de Jesús, estuvo en el desierto, vagando por el desierto, ¿no? Entonces yo no soy, quiero a que ponga muchos ejemplos así, no soy necesariamente un dogmático de la fe católica, no, para nada, ¿no? Pero sí que he estudiado y sigo estudiando, considero que es muy importante estudiar a los padres de la Iglesia como Santo Tomás de Aquino o San Agustín y a Teresa de Jesús. Vamos a olvidarnos del calificativo de santo, ¿no? O no santo, sino simplemente como filósofos de la materia espiritual, ¿no? También a Germain, a toda la tradición masónica, en fin. Entonces, al final, el comentario que ha hecho Ana es muy acertado, ¿no? Porque en realidad el Sol es el mismo, pero lo puedes ver desde muchos puntos de vista. Y si cada camino iniciático que te conduce a un rayo del Sol que te conduce como un camino iniciático hacia el Sol es tan válido como otro, porque la llama es la misma. Si todos al final buscan lo mismo, ¿no? Creo que es un ejemplo muy acertado. Pues esto quería decir al hilo de lo que han dicho mis compañeros. Muy bien. Ana. Pues nada, comentar que efectivamente, o sea, todo este movimiento, si el movimiento, por ejemplo, tengo que ponerle algún dato, yo me movería hacia 1934. Guy Ballard acuña ese término en su obra y desde el punto de vista práctico lo que quiere decir es que hay un montón de gente que luego le sigue rueda al asunto, ¿vale? El tema del maestro o la persona que realmente emana luz, pues Jesús cuando habla de la oración está hablando de conectarse a la divinidad. Evidentemente esa oración cada uno la tiene que entender desde su corazón, porque cuando el conocimiento se transmuta a través del corazón, digamos que llega el entendimiento que cada uno necesita en ese momento. Esto es muy importante, porque las verdaderas lecciones de sabiduría, aunque se pueden acuñar con frases generalistas, son experiencias personales. Entonces, partiendo de ahí, de la experiencia personal que pudo tener Saint Germain y de que esa experiencia personal la quiso de alguna manera dejar escrita y divulgar, lo que sí que tenemos claro es que dentro de lo que es la espiritualidad humana ha trascendido a diferentes niveles. Con esto quiero decir que si Saint Germain en su día fue una persona que sembró luz, pues aquellas personas que mediante, y que se me entienda bien, que mediante la oración se quieran conectar con Saint Germain, pues hay un plano de existencia o de no muerte, ¿vale? En ese plano de existencia están todas aquellas personas que están conectadas a nuestras vidas, y me estoy refiriendo a los seres más amados, como pueden ser abuelos, padres, hermanos, si los hemos perdido, hijos, pero también están otra esa serie de personas que por su lucidez pues tienen una existencia más pregnante o más permanente. Esto la Iglesia lo ha sabido codificar perfectamente y los ha sabido ordenar, y son los santos y las santas, los beatos y las beatas, y tienen además diferentes rangos. De hecho, en los pueblos, cuando hay una persona que es tremendamente buena, sobre todo estoy hablando del siglo pasado, pues enseguida se le daba el apelativo de beata, y a muchas de ellas incluso se les ha llegado a poner un altar, muchas de ellas, por ejemplo, están en las puertas de las casas, reinterpretadas. Entonces, la Iglesia lleva muchísimos siglos promocionando que las personas nos conectemos con otras personas que han pasado sobre la tierra y que han demostrado sobradamente tener luz y conocimiento, ¿vale? Que Saint Germain dentro de los Rosacruces sea ese punto de apoyo, pues para hacer el bien. Claro, yo aquí igual soy muy naif. Pienso que todo el mundo que hace estas cosas es no por poder terrenal, porque si no, desde luego no están entendiendo nada, sino por trascender a esa luz y a descubrir que el verdadero motivo de la vida es el amor.
Dar amor, repartir amor, vivir en el amor, hacer las cosas con el amor. Y como decía Jesús, el amor es lo que nos hace libres. Saint Germain al menos me queda claro que lo entendió así, por lo que he podido leer de su obra. Que luego esa enseñanza se esté reutilizando hacia el plano materialista para conseguir cosas materiales, puedo decir ya que es un hecho. Y quiero introduciros un tema. Se dice a Saint Germain que él utilizaba la triada del deseo, de la creencia y de la expectativa. Una triada que luego, por ejemplo, en los planos de desarrollo de lo que sería el método Silva, pues me ha utilizado esa triada. De hecho, se le acuña una frase: si lo deseas, imagínalo. Si lo imaginas, pídelo y será realidad. Paulo Coelho, en El alquimista, recoge precisamente las enseñanzas en esta línea de Saint Germain. Lo que pasa es que el libro del alquimista de Paulo Coelho, por el mero hecho de estar insertado en una línea de libros de autoayuda y superación, pues al final acaba siendo un poco como libro El secreto, que todos conocemos. Y es que te acaban diciendo de alguna manera que cuando una persona desea realmente algo, o sea, el deseo, la tríada del deseo, el universo entero conspira. El universo entero conspira para que se pueda realizar su sueño. Esta es una reinterpretación de Saint Germain. Cuando en realidad, es lo que te digo, si las palabras de Saint Germain son descafeinadas y metidas en un mindfulness o en una táctica de que si quieres riqueza y quieres atraer para ti, pues eso, el dorado, pues visualízalo, mantén energía en esto. En fin, que en el fondo, cuando leo estas cosas que están por ahí sueltas y no se explican bien, como muy bien ha dicho Josué, pues acabamos otra vez en el mito de la caverna de Platón, en donde las sombras chinescas nos están jugando la información y nos están diciendo qué tenemos que hacer, detrás de qué tenemos que ir, qué es lo que tenemos que perseguir cuando la verdadera luz y la verdadera sabiduría está fuera de todo aquello. Entonces, quiero que la gente tenga mucho cuidado con este tipo de lecturas, lo digo con mucho cariño, porque a veces lo que llevan es a una profunda tristeza, porque el ser humano evidentemente no tiene todo lo material que desearía. Y volcar esa creencia, esa expectativa, ese deseo a la creencia material pura y dura, pues es muy triste. ¿Vale? Entonces, ahí nos movemos una fina línea. Me gustaría que mis compañeros comentaran un poco estas pseudointerpretaciones del mensaje de Saint Germain. Bueno, yo recogiendo un poco el guante de mi compañera, diré que es peligroso este tipo de interpretaciones. Bueno, has nombrado al alquimista. Detrás del alquimista, a quien veo es la filosofía telemita y a Aleister Crowley. Y la premisa del libro de la ley que dice: haz tu voluntad y eso será el todo de la ley. Yo creo que detrás de todo este tipo de doctrinas o este tipo de prácticas o enseñanzas, siempre hay una enseñanza clara. Y es la misma que encontramos en el mito del jardín del Edén. Si nos acordamos en un momento de Adán y Eva, cuando el hombre estaba en ese estadio primigenio, en ese estadio antes de la caída, la serpiente antigua o esa sabiduría ancestral o ese demonio, como lo queramos interpretar, viene al hombre y le dice: oye, ¿por qué no coméis del fruto del bien y del mal, del conocimiento? Y dice: no, nos han dicho que si comemos moriremos. Y entonces esta sabiduría le dice: no es cierto que moriréis, sino que seréis como Dios. Bueno, yo creo que detrás de toda esta filosofía siempre está la tentación de que el hombre busque o aspire a ser algo más de lo que es decir, ser algo más que un hombre. Y ese es un grave problema, porque si pensamos, Adán ya estaba en un estado primigenio y ya era como Dios, en cierto modo. Entonces, el problema de Adán no era
que no era como Dios, porque había sido hecho a imago Dei, o imagen de Dios, sino que él desconocía que lo era. Entonces, el pecado original no estaba tanto en comer de ese fruto, sino en desconocer quién eres. Entonces, cuando tú buscas un poder o buscas algo ignorando quién eres, vas a caer en esa tentación de querer ser lo que no eres. No sé si me he explicado o me he vuelto muy filósofo en este momento. Es decir, cuando tú ignoras tu identidad, cuando tú quieres o aspiras a ser algo más de lo que tú eres realmente, te conviertes en otra cosa distinta y potencialmente peligrosa. Todas las religiones y todos los cuerpos doctrinales y todas las prácticas espirituales que no humanizan al hombre y lo hacen más humano, tienen la tentación de caer en algo distinto al ser humano y por lo tanto tiene el peligro de convertirse en una espiritualidad desnaturalizada que puede caer en ciertos peligros. Si caemos en haz tu voluntad, esa será el todo de la ley, y esa voluntad es una voluntad que no es conocida o no es una voluntad real, podemos estar deseando al universo cosas que no son buenas. Y eso va en prejuicio de la propia persona. José, ¿quieres decir algo? Pues sí, al hilo de lo que ha dicho Rubén, es una observación muy interesante porque además los griegos tienen una frase muy sabia que dice: cuando los dioses quieren destruir a un hombre, lo hacen orgulloso. Entonces, el orgullo y la soberbia lo único que hacen es una falsa transustanciación del hombre en lo que no es. Fijaos qué curioso. Cuando vamos, por ejemplo, por una ciudad y vemos esas grandísimas catedrales góticas, ¿no?, que parece que siempre han estado ahí, ¿no? Y es más, parece que tanto que siempre han estado ahí y son tan anónimas en cuanto a sus constructores que parecen hechas por la misma naturaleza. Y nadie se pregunta, alguien se pregunta, ¿y quién ha hecho esto? ¿Cómo se ha hecho esto, no?, en aquellos siglos? Pues eso lo ha hecho nada más que el corazón del hombre dotado de fe. Sin fe es imposible levantar una catedral, ¿no?, y construir esos magníficos símbolos que tienen más o menos ocultos, ¿no?, como esas grandes vidrieras, ¿no?, sabéis lo que significan, que es que esos tragaluces es como se infunde la palabra de Dios en el hombre para convertirse en ser humano, ¿no? Por eso el tragaluz tiene esos reflejos tan bonitos y esos colores. Algún día hablaremos de la relación entre el color azul y la llama violeta que explicaba Saint Germain en su doctrina, ¿no? Pues fijaros lo que hace cuando el hombre piensa que su alma no le pertenece, sino que es de Dios, y no es orgullo, ni tiene la soberbia, se dedica a levantar esas tremendas catedrales que están construidas de piedra y fe. Cuando pierde el hombre la fe, como en los siglos que estamos pasando ahora, ¿no?, que hay mucha descreencia o creencia en cosas que no tienen ninguna trascendencia espiritual, fijaos qué diferencia de construcciones y fijaos qué diferencia de magnificencia entre unas cosas y otras. Pues esa es la diferencia entre el hombre que se quiere hacer humano a través de Dios y el hombre que se quiere hacer más hombre a través de la no trascendentalidad o de la espiritualidad. Eso es lo que yo creo. Precisamente una pregunta que era la que os tenía ahora preparada era esa. Saint Germain se le denominaba también director del séptimo rayo y la llama violeta transmutadora, consumidora de perdón y misericordia. ¿Podrías, por favor, explicarnos, profundizar más en esto? ¿Qué significaba exactamente? Bueno, lo que yo entiendo por la llama violeta es una especie de... A ver, hay argumentos pseudocientíficos, ¿no?, que relacionan el vacío de los átomos con cierta... vamos a ver, es que cuando se mezclan planos de conocimiento, se pueden producir verdaderas alteraciones de la conciencia, ¿no?, y llegar uno a decir estupideces. Todos sabéis que del núcleo del átomo a los electrones hay una distancia muy grande en relación al tamaño del núcleo. Pero claro, de ahí a decir que en todas tus actividades
porque claro, si ya utilizas la palabra tan específica como átomos, electrones, protones, neutrones, estás entrando en un campo que está muy delimitado, muy acotado y bastante conocido, ¿no? Cuando se dice que todas tus malas acciones condensan de alguna forma la actividad electrónica más cerca del núcleo y que la llama violeta hace que todo eso desaparezca y se ensanche más, oye, mira, pues yo tengo que presumir que eso son una mezcla de planos que no tiene ningún sentido, ¿no? Una cosa es una cosa y la otra es la otra. Que Saint Germain dijera que la llama violeta era una llama purificadora, bueno, pues eso es posible, claro, sí, claro, es que todo está en uno mismo, ¿no? Las grandes vidrieras de las catedrales góticas, como he dicho hace un momento, pues la misión es precisamente es como infundir el verbo de Dios en el cuerpo del hombre y en el espíritu del hombre. Entonces, pues es verdad, parece ser que el color azul y el violeta tiene ciertas propiedades con respecto a nuestra capacidad sensorial. Bueno, yo personalmente no lo he experimentado nunca, ¿no? Pero eso es lo que se decía, ¿no? Entonces, al desapelmazar todas tus maldades dentro del vacío del átomo, pues te purificabas y entonces los átomos se renovaban, las células también, y en consecuencia tenía la inmortalidad. Bueno, pues chico, pues muy bien. Yo eso no puedo valorarlo en este momento. Rubén, ¿algo que aportar? Hablar de eso probablemente es hablar de algo muy esotérico que está por encima de lo que yo podría explicar. También hay que decir que detrás de todos estos personajes y todo este tipo de afirmaciones, a mí me gustaría que hubiera a veces un estudio psicológico de este tipo de personas, porque claro, hoy en día hay personas que del pasado nos pueden parecer muy esotéricos y muy tocados por la gracia o por la espiritualidad trascendente. Y la pregunta es, bueno, detrás de esas afirmaciones, ¿realmente hay verdad o hay un señor que tiene una patología y que está un poco mal de la cabeza? Esa sería mi pregunta, ¿no? Entonces, yo personalmente no tengo una respuesta. Bueno, llegó a afirmar que fue maestro de Jesús, ¿no? Sí, claro, es que hoy en día, a ver, Chesterton decía, quien no cree en Dios no es que no crea en nada, es que cree en cualquier cosa. Y a veces me da esa sensación que el hombre anda perdido buscando en qué creer. Incluso el que cree que no cree en nada, cree cualquier cosa. Y eso a veces me parece peligroso. Entonces, me da miedo pensar que a lo mejor estamos aquí dilucidando sobre un señor que puede ser un loco o quizás un genio. Entonces, realmente si es un loco estamos perdiendo nuestro tiempo analizando cosas que a veces para decir algo interesante de lo que no tienes ni idea, simplemente hay que, como los políticos, un poco usar la demagogia, parecer que dices algo, incluso decir algo extravagante, parece que estás diciendo algo cuando realmente no dices nada. Entonces, detrás de esa afirmación, ¿qué hay? Pues puede haber una enseñanza esotérica profundísima o puede que haya un señor que está mal de la cabeza. Uh-huh. ¿Qué hay? No lo sé. Entonces le lanzo la pregunta a mis compañeros. ¿Saint Germain era un genio? ¿Era un iluminado? ¿Era un ilustrado? ¿Era alguien tocado por la gracia? ¿O es que probablemente los psiquiatras y psicólogos hacer una tesis sobre ello? Bueno, sobre todo lo que sí que es cierto es que se desconocía el origen tanto de Saint Germain como si tenía esposa, hijos, el origen de su fortuna, su nacionalidad incluso. Se dice que era el último príncipe de Transilvania, hijo de Rákóczi, en fin. Se dice una serie de cosas y sigue siendo un total desconocido, ¿no? Muy apreciado, eso sí, por los reyes, por la realeza y alta nobleza de la época, ¿no? En toda Europa, literalmente. Todo eso es cierto, pero Casanova también era, a ver... Casanova, por cierto, no lo podía ver. Sí, personas que tenían un nivel cultural medio alto, que sabían leer, podían
acabar perfectamente en las cortes de algunos reyes, pues bueno, los que sabían idiomas, pues podían acabar haciendo carrera de diplomáticos. Era un mundo en el que tener estudios todavía era importante, cosa que hoy en día pues a lo mejor no. Entonces, en aquel momento, pues si tú tenías una capacidad intelectual o académica, pues bien formada, podrías acabar asesorando a un rey que a veces era un buen estratega militar o era una persona muy formada en temas políticos o de la corte, pero otros temas no los dominaba. Entonces, sí, es cierto que estos señores eran ilustrados, estaban bien formados, pero también tienen un toque de un poco, digamos, un poco sinvergüenzas también son. O sea, si tú lees las memorias de Casanova, pues, bueno, más allá de que era mujeriego y tal, pues hoy en día, pues, no sé, sería un hombre de dudosa moral. Entonces, Saint-Germain también es un hombre que a veces, bueno, pues parece que es un poco conspirador, siempre anda en tramas políticas, siempre anda... Son gente que andaba anhelando el poder, la capacidad, siempre se roza el límite de la manipulación. Entonces, todo eso añadido con una espiritualidad y una ciencia de la época, entremezclada con el esoterismo, el ocultismo, lo heterodoxo, el libre pensamiento. Entonces, por eso digo, ¿quién son estas personas? Pues estas personas son personas muy avanzadas para su época, quizás son genios, pero los genios no están ajenos a las sombras. Puede ser que detrás de ellos también haya, pues, no sé, psicopatología que se nos escapa. Entonces, cuando afirma, yo soy maestro de Jesús, bueno, pues a lo mejor él lo creía, pero no quiere decir que sea cierto, porque lo haya dicho él, no quiere decir que sea verdad. Puede ser que el Señor lo creyera, que fuera sincero, pero que estuviera sinceramente equivocado. Entonces, eso también puede ser. Bueno, sí, o puede ser verdad que a lo mejor él nunca se hubiera muerto, o puede ser que hubiera encontrado el elixir de la eterna juventud. Pero bueno, hoy en día, con las pandemias y los muertos que tenemos a nuestras espaldas, pues, son palabras muy difíciles de creer. Quizá personajes que hubieran disfrutado como enanos en una época como la nuestra, ¿no? En estos momentos. Sí. Ana. Nada, yo simplemente comentar que bueno, que cuando Saint-Germain dicen que es el tema del rayo violeta y demás, es lo que he dicho antes. Hay libros que supuestamente son de Saint-Germain, pero que son posteriores. Entonces, la práctica de las llamas, que habla de los 7 rayos, habla de que el rayo violeta es el rayo del perdón y de la transmutación. Y curiosamente avisa a todos de que ese rayo de la transmutación y del perdón es el rayo que pueden invocar los no iniciados. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues que estoy un poco de acuerdo pues con lo que está comentando tanto Rubén como Josué. Tenemos un personaje que es un personaje que se diluye y lo único que nos podemos fiar es del texto que existe en la Biblioteca de Troyes, que es un manuscrito que un tercero se lo adjudica, más las pequeñas anécdotas que han podido surgir a lo largo de la historia a través de otros anales o otras anécdotas como la anécdota esta archiconocida de la mujer mayor de la fiesta que está recogida en un anal francés, en una historia. Dicho esto, ¿qué es lo que me interesa a mí del personaje? Pues evidentemente lo que más me puede interesar del personaje fue su atrevimiento, contando, que damos por cierto que el libro de la Santa Trinosofía es suyo, el atrevimiento que tuvo de poner públicamente una exégesis sobre una temática que en la fecha pues era perseguida. No sabéis, todos vosotros sabéis que la Inquisición no desaparece ni mucho menos rápidamente, sino que está muchísimos años ejerciendo su papel censor prácticamente en toda la Europa cristiana. Entonces me parece muy interesante esa exégesis que él hace de la figura de Jesús. Me parece también muy interesante cómo sigue utilizando el tema de triadas, como hacían los griegos. La triada más famosa griega que podemos encontrar todos es la triada capitolina, la de los dioses.
esa fe, esperanza, caridad, de lo que he comentado antes, del deseo, de la querencia, de la expectativa, nos ha llegado hasta nuestros días como una forma de mindfulness. Cualquier cursillo que dan por internet de prepara tu mente, incluso el propio libro del secreto, todos abogan hacia lo mismo, hacia una especie de refrito de enseñanza de Saint Germain. ¿Qué es una de las cosas que más me interesan de Saint Germain? Pues que Saint Germain, si tenía claro algo, era no solamente decretar, que es muy interesante, que esto lo ha dicho Pablo a través de los nombres, de las palabras que los judíos pueden o no poner a sus mujeres. Aparte de decretar, él tiene conciencia de lo mejor o peor, no entro a valorarla. Tiene conciencia de sí mismo como un ser, no un ser puramente racional y puramente físico, sino como un ser llamado a la trascendencia. Entonces es muy interesante que este tipo de raciocinios queden paralelos a lo que es el discurso teológico que marca la época. No sé si me estáis entendiendo. Saint Germain sí. En su época era una persona que se salía del discurso ortodoxo en todos los aspectos. Entonces, esta salida del discurso, para mí, bien merece una oportunidad en el sentido de que cuando habla sobre el amor y la trascendencia, es un camino que deja abierto a todos aquellos que quieran aprender otra forma de conectar con la divinidad. Independientemente de que el filtro que ha pasado ese primer libro, en algunos casos para mí, sea verdaderamente horroroso. Porque tendría que leer siempre me gusta ir a las fuentes. De hecho, gracias a este programa me he bajado el libro de la Santísima Trinosofía en francés, porque realmente quiero comprobar por mí misma hasta qué punto esos atributos que tú comentas, él mismo se los asigna. Empiezo a tener mis serias dudas, por lo que te he dicho, porque he ojeado bastante bibliografía y cada vez que se habla de Saint Germain, si en 1930 se dice que habla 5 idiomas, en el 2014 habla ya 30. Entonces, cuidado. Claro. Rubén, Josué. Bueno, aquí efectivamente pasa una cosa muy curiosa. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra, ¿no? Pero a mí me viene un señor y me dice, yo he sido maestro de Jesús, y lo primero que le digo es, oiga, usted modesto no es. Eso ya se lo puedo decir, ¿no? Independientemente de esto, que fuera un personaje muy interesante, podría ser una mezcla de charlatán y un genio del espíritu. Oye, pues ¿por qué no? Yo no lo sé, ¿no? De todas formas, yo quiero hacer una observación particular de lo que es el genio. Siempre se habla de genio como alguien que tiene una capacidad intelectual para algo, un superdotado para algo en la física, las matemáticas, en literatura. Bueno, literatura puede ser. Yo quiero decir que para mí el genio es una facultad del espíritu, no de la inteligencia. Es decir, para mí un genio, por ejemplo, puede ser Ludwig van Beethoven, puede ser Mozart, puede ser Goethe, pero yo a veces lo he hecho en la radio, pues Einstein para mí no era un genio. Pero es que voy a explicar por qué. Porque esto puede sonar raro, pero no va a ser raro cuando lo explique. Para mí el genio, querido Fernando, es una facultad del espíritu, no de la inteligencia. Entonces, para mí era un genio, como he dicho, Ludwig van Beethoven, Mozart, Schubert, Goethe, Cervantes, y Einstein no. Esto puede sonar raro, pero es que realmente no lo es, porque evidentemente todos sabemos, no vamos aquí a descubrir nada, ¿no?, de la tremenda inteligencia que tenía Albert Einstein, ¿no? Yo no soy yo para descubrirlo, ni mucho menos. Yo además he estudiado la teoría general de la gravitación, ¿no? Y es una de las grandes obras del pensamiento humano, junto con, por ejemplo, para mí la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Pero no considero que sea un genio, por lo que he dicho, por muy raro que suene, porque para mí el genio es la facultad del espíritu, no de la inteligencia, de crear algo que está iluminado por Dios, como es, por ejemplo, la novena sinfonía, la séptima,
o la obra, para mí entender, más grande del planeta Tierra musical, que es la Missa Solemnis de Beethoven, ¿no? Eso solamente lo puede hacer Beethoven. Lo que hizo Einstein, pues evidentemente muy meritorio, solamente la teoría especial y la teoría general de la relatividad han conformado prácticamente toda la teoría física del siglo XX y siglo XXI, salvo cuando interseca con la mecánica cuántica, donde ya hay muchos problemas, pero lo hubiera hecho casi seguro otro después, pero lo que hicieron, la Missa Solemnis solamente la hace Beethoven, ¿no? Por eso digo lo del genio, facultad del espíritu y no de la inteligencia. En cuanto al hombre que nos ocupa, hombre, pues Saint Germain era un hombre, evidentemente, cuando podía ser un embaucador de tal fuerza hipnótica, pues oye, pues yo qué sé, pues como Hitler que hipnotizaba a las masas, ¿no? Yo qué sé, no lo sé, pero claro, evidentemente lo que ha dicho Ana es una gran verdad. Lo que hay que fijarse es en lo que dejó escrito. Lo que dejó escrito es sumamente bello, que el mundo se mueve por amor, por armonía, por conocerse a uno mismo a través de Dios. Oye, y yo eso no veo nada de malo en hacer una reelaboración del cuerpo crístico. No veo nada malo en eso. Que luego la gente le añade leyendas siempre, ¿no? Pues convertía el plomo en oro o tal, no sé qué, porque claro, la gente ve un rey desnudo, todos sabemos lo que ocurre, ¿no? El rey desnudo cuando el rey está vestido cuando estaba desnudo, ¿no? Entonces las leyendas se van creando así, a base de medio verdades, medio falsedades y tal, pero lo que sí creo yo que es verdad, que este hombre no hacía nada malo con hacer una reinterpretación del cuerpo crístico en decir que el mundo se mueve por amor, que te conozcas a ti mismo en una especie de mayéutica socrática a través de Dios. Claro, como bien ha dicho Ana, desgraciadamente, como en este siglo que vivimos todo se corrompe, pues esto la gente lo ha traducido como un análisis de las posibilidades para ganar más dinero. No, pues esto no va de esto. Eso es una perversión de todo lo que se está diciendo, ¿no? De la obra de Saint Germain, ¿no? El mindfulness, los coaches que ya salen por todos lados y todo esto, ¿no? Yo creo que es una malísima y pervertidísima interpretación de este tipo de personalidades, ¿no? Por último, puesto que bueno, nos falta ya apenas unos 15 minutos para acabar el programa, quería preguntaros, bueno, acerca de la inmortalidad y la reencarnación con Saint Germain. Bueno, es un tema que se toca mucho y bueno, ¿qué pensáis al respecto? ¿Qué pensáis acerca de todo esto? Vamos a ver, tú suponte que yo te digo aquí, oye Fernando, que es que yo ya tengo 3100 años de antigüedad y estoy cansado, ¿no? Y yo soy un embaucador y te cuento cosas de la antigua Grecia, del antiguo Egipto, detalles que por los que sea conozco, incluso en sueños y tal, y entonces, claro, pues vete tú a saber, ¿no? ¿Qué puede ser? Entonces, ¿qué tipo de constancia se ha dado para decir que este hombre es inmortal? Bueno, las enseñanzas que actualmente hay acerca de este señor, precisamente podemos visualizar algunos vídeos de YouTube, ¿no? de personas que siguen estas enseñanzas y al parecer personas que dicen haberse comunicado con él. Esto, la verdad es que, hombre, desde luego, por mi parte, es algo hombre, que... querido Fernando, esto tiene toda la credibilidad que puede tener YouTube o la Wikipedia. Efectivamente. Realmente, ¿no? Pienso yo. ¿Qué pensáis? Yo voy a aportar una frase que la he hecho mía hace mucho tiempo. Yo digo que la semilla del amor, cuando germina en el prójimo, te hace inmortal. Y creo que quienes van sembrando amor a lo largo de la vida y dejan una huella lo suficientemente pregnante para que generaciones posteriores hablen de ellos, son inmortales. En el sentido de que están en esa memoria colectiva. Yo creo que hay dos formas de dejar huellas, principalmente si nos vamos a los extremos, como decía Rubén. O siendo muy bueno o siendo muy malo. Pues aquí cada uno elige. Ahí está ese libre albedrío. Y personajes como Saint Germain eligieron, al menos por escrito, que el camino era ser luz y conectarse con el amor divino. Y uno de esos maestros del amor divino es Jesús. Cada uno que lo entienda luego desde su propio yo.
porque lo verdaderamente bonito de evolucionar como personas es asimilar el conocimiento y transmutarlo a través de tu mente y de tu corazón, y lo que salga pues ahí está. Es indudable que quien siembra amor queda en la mente no solamente de las personas que conoció, sino de aquellos que transmiten sus propias enseñanzas. Y todos en la familia, todos en nuestras familias tenemos una persona especialmente bondadosa, cariñosa, valiente, que puede ser incluso nuestro tatarabuelo o nuestro abuelo, que siempre está en boca de estos mayores que forman parte de nuestro acervo familiar. Entonces, yo sí que creo en esa inmortalidad. Y todo aquel que se pronuncia en esa inmortalidad, pues realmente ahí está. Y he dicho que la Iglesia Católica durante años ha sido especialista en conservar la memoria de aquellos que realmente han sido, pues, no sé, más mejores. Entonces, entre la media, los santos, los beatos, ellos lo tienen muy bien codificado. Entonces, que hayan personas que fuera de ese ámbito, por hablar del amor, también entran en ese circuito de memoria colectiva, pues me parece muy interesante. Me parece súper interesante. Yo, Fernando, dime. Quiero creer, y me gustaría que fuera cierto, que este señor alcanzó la inmortalidad, pero si esto es así, me habla muy mal de Saint Germain, porque si él alcanzó la inmortalidad y no lo ha compartido con el resto de los seres humanos, habla muy mal de él. Si realmente él aspiraba a eso, soñaba con eso y no funcionó, bueno, pues entendemos que el ser humano a veces pone sus esperanzas en cosas que no funcionan y bueno, pues seguimos en esa lucha. Nuestro ADN y nuestra programación genética nos impulsa a sobrevivir, nos impulsa a la supervivencia, nos impulsa a la vida, y la muerte aparece como el mayor de los males, como un mal definitivo a nuestra existencia. Sigo creyendo y queriendo creer que algún día pues habrá una esperanza de vida superior, y no sé si de inmortalidad, porque bueno, quizás la inmortalidad está para otros estadios. Quizás algún día alcancemos el estadio de espiritual suficiente, el conocimiento suficiente para no tener miedo a afrontar la muerte, y eso también es una forma de inmortalidad. Quizás a eso se refería Saint Germain. Saint Germain se refería a que ha alcanzado la inmortalidad porque en el fondo ha descubierto y ha conocido quién es, y por lo tanto sabe que somos inmortales y la muerte ya no tiene poder sobre él. Quizás a eso se refería, es una metáfora y no hay que tomárselo de forma literal. Yo, como digo, quiero creer que algún día la muerte será un mero viaje en el que lo tomaremos de otra manera, no como ese mal definitivo. Quiero creer que, bueno, pues que ahora mismo lo que parece el fin de nuestra esperanza pues pueda ser también una esperanza y no solamente pues fe o unas certezas que a veces tenemos en el foro de nuestro corazón, que es asaltado por las dudas, que bueno, somos humanos y eso también es un terreno muy, muy incierto a veces. Entonces, ¿a qué se refería Saint Germain? Quizás él alcanzó la inmortalidad del conocimiento de saber que somos inmortales. Quizás esa es la fuente de la verdadera eternidad. Quizás la fuente de la eterna juventud, de la eterna inmortalidad, es descubrir que somos eternos. Podría ser, haciendo una interpretación o siendo generosos con Saint Germain. Bueno, queridos amigos, pues vamos a dar ya por finalizado este programa. Muchísimas gracias de corazón a los tres por estar aquí, a Josué, a Ana, a Mafé, a Rubén Legidos. Y bueno, yo creo que esta noche hemos aprendido muchísimo, ¿no? Acerca de... Sí, por favor, Josué, adelante. Un pequeño apunte. Saint Germain quizá fuera inmortal, pero no eterno, mientras que Cristo era inmortal y eterno. Quiero aprovechar para felicitar a mis contertulios y a ti también, Fernando. Muchas gracias. Cuidéis mucho en todo este viaje que llamamos vida. Y nada, un placer haber estado con vosotros. Muchísimas gracias a los tres y un fuerte abrazo. Chao. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.